Bienvenidos a otro video más acá en Mueller Rock. En esta oportunidad estamos en un lugar súper genial. Estamos en Hollywood, acá en Los Ángeles. Acá les voy a mostrar diferentes cosas que hacer. Estamos en Lake Hollywood Park. Es uno de los puntos que no se deben perder. Vamos a visitar el Paseo de la Fama y otros lugares interesantes en Hollywood. Atrás pueden ver las letras tan famosas que es la representación del cine acá en Los Ángeles. Estas letras de Hollywood no siempre significaron lo que significan actualmente, que es la ciudad o el lugar del cine. Uno de los datos muy interesantes de este lugar y de las letras que tengo atrás es que ese letrero no siempre fue lo que es ahora. No siempre tuvo el significado del cine como lo conocemos hoy en día. Todo esto surgió allá por 1923, cuando este pequeño lugar, que prácticamente era un sitio agrícola, quería expandirse y desarrollarse. Entonces, un proyecto inmobiliario que llegó a este lugar para expandir la zona hizo este letrero como para publicitar ese proyecto inmobiliario. Hoy en día solo dice Hollywood, pero en su momento como proyecto inmobiliario y publicidad decía Hollywoodland. Entonces es un dato interesante que deben tomar en cuenta como cultura general de lo que es ahora Hollywood. Otro dato muy interesante que quiero contarles es que Hollywood fue fundado ya por 1887 por un empresario de Kansas, que prácticamente quería desarrollar un lugar próspero y tranquilo acá en Hollywood. Y el nombre precisamente fue colocado por la esposa de un desarrollador inmobiliario que quería expandir esta zona. Se cree que la palabra Hollywood significa bosque de acebos, que es una especie de árbol que irónicamente no es originario de esta zona. Este letrero no tenía pensado la persona que lo instaló que duraría tanto tiempo. Posteriormente pasaron los años y este letrero se fue deteriorando. Pero la Cámara de Comercio de Hollywood decidió restaurarlo para darle una cara nueva a este letrero y darle el significado que ahora tiene en este momento, que prácticamente es como la insignia de la ciudad o del lugar del cine. Obviamente tuvo sus momentos dorados, actualmente ya no es tanto así porque pues todo lo relacionado a proyectos de cine también se ha mudado a otra zona. Pero esta es la historia detrás de este letrero y quería contárselo. Así que ya saben qué hacer, denle fuerte a ese botoncito de suscribirse, síganme y vamos. Este es otro de los puntos donde pueden venir a observar el letrero de Hollywood. La tengo justo aquí, en este lado, vean. Está justamente arribita del parque que les mostraba al principio. Y ahí está, para la foto. Estamos entrando a lo que es el reservorio de Hollywood. Este es un reservorio para poder almacenar el agua lluvia y usarlo para esta zona de parque donde pueden venir a correr, caminar un rato. Aquí ya se puede ver el reservorio ahí al fondo. Pero toda la instalación está con esta malla que no permite llegar hasta ahí. No sé si más adelante sí lo permita. Lo que vamos a ver. Acabamos de ver algo un poco extraño. No sé si lo logran ver ahí. Sobre ese tronco. Es una osamenta de venado. De hecho es una patita. Todavía se le puede ver como el casco o la pezuña, no sé cómo le llamen, pero ahí está. Pero de hecho de camino vimos uno vivo, súper grande. O sea que hay venado y ya lo comprobamos. Les voy a dejar las imágenes que pude grabar con el teléfono de ese venado. Bueno, señores, espero que les esté gustando este tipo de contenido. Si es así, ya saben qué hacer. Por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Denle duro a ese botoncito que tienen ahí de suscripción. Si no quieren perderse ningún contenido de los que vamos subiendo, también activen la campanita para las notificaciones. Todo es totalmente gratis. Coméntenme también si les está gustando las mejoras que estamos implementando, como la estabilización de imágenes. Ahora ando un estabilizador para poder llevarles mejor contenido a ustedes. Si agradecen eso, por favor suscríbanse. Yo también se los voy a agradecer mucho. Vamos a ver qué más vemos. Vean, les muestro, ahí está el dique que les comentaba hace un rato, que es el que retiene el agua. Ahí hay un como muellecito y aquí abajo está una descarga prácticamente. Y lastimosamente no podemos entrar ahí, que era la idea, pero se los quería mostrar. Así que vamos a otro lugar a ver qué más podemos ver.
Parece que están jugando algún tipo de juego de mesa o no, lotería. Ya tienen como la tómbola donde están sacando los números. Vean. Oh, 67. Oh, 67. Allá se puede ver un cine que es el Captain. Es uno de los cines más famosos por acá. Ahorita están pasando la película de Elio, el Disney Studios. Y esta es la entrada principal a este mod. Prácticamente ese que está ahí ya es el Paseo de la Fama. Ya podemos ver algunas estrellas por ahí. Pero vamos a ir a una parte alta de este edificio para mostrarles desde arriba. Agarran a su izquierda cuando suben por la entrada principal. Excuse me? You can't use your camera to record or take pictures. You can only use your phone, okay? Only phone? When you're off property, you can use your camera. Okay, okay. I going to use my phone. It's okay? Okay, nice. You're welcome. Justamente aquí pueden ver mejor el Captain Cinema, que es famoso porque salió en algunas escenas de películas como Iron Man. Si vemos más para allá, está el famoso también el Hotel Roosevelt, que fue famoso también porque ahí se hospedó mucho tiempo el Marilyn Monroe. Y vean, ya está el movimiento de todo el Paseo de la Fama con todas las estrellas. Y justamente allá, al fondo, tenemos también el Believe or No, lo creas o no, de Ripley. Son lugares muy emblemáticos y turísticos acá en Hollywood. Y por supuesto el Paseo de la Fama. Vean, allá hay un gorila enorme, que son personajes que normalmente están acá y cobran algún monto, alguna comisión, alguna propina por tomarte fotografías. Así que ahí están, vean. El punto que les estoy mostrando ahorita es un punto que pueden visitarlo, casi siempre está solo, es la parte más alta del mall. Ven que está allá un graffiti del mero Kobe Bryant. Fashion saves. Ahorita me encuentro en el Dolby Theater, donde se celebran los premios Oscar. Así que vamos. Okay, justamente acá en cada columna pueden ver los años y si fue una película o si fue un actor que ganó un Oscar. Aquí está. Cada columna, cada año tiene un ganador. Así que vamos a ver qué más podemos observar. Esta es una de las atracciones que pueden venir a ver acá en Hollywood. Justamente allá al fondo dice Dolby Theater. Aquí hay muchas tiendas, el Japan House. Vean esa estructura que está ahí. Esos pececitos en el suelo. Otro rollo. Vean, ahí está Oppenheimer en 2023. Muy famosa, Parásitos de 2019 y otras. Si te está gustando este tipo de contenido, ya sabes qué hacer. Síguenos, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas el contenido. Hoy estamos en Hollywood y ahorita estamos en el Dolby Theater.
Hard Rock. Hello. Señores, aquí pueden encontrar en el Teatro Chino este piso de concreto donde celebridades han venido a marcar sus huellas. En este caso tenemos los Avengers, tenemos a Chris Evans que dejó sus manos ahí, RDJ y así. Vean. Vamos a ver quién tiene las manos más grandes de estos. Tengo casi la misma mano, la tengo más grande. Miren, se nos pasan los dedos. Ahí están las manos, vean. Aquí pueden encontrar muchas celebridades. Aquí tenemos a Quentin Tarantino. ¿Quién no conoce a Cantinflas, señores? Roy Rogers, Ryan Gosling, que es el de La La Land, Robert Downey Jr. Vamos a poner el zapato acá, soy más patudo. Oh, la saga de Twilight. Y este de acá prácticamente hoy es un cine. Vean. Y ahorita están pasando la película, bueno, en junio 27, Warner Brothers, con el famosísimo y mi gemelo Brad Pitt. Van a terminar con dolor de cuello por estar viendo para abajo, pero acá se pueden dar gusto midiéndose las manos, los pies con sus artistas favoritos, tomarse una fotografía. Oh, aquí está uno de mis artistas favoritos, Tom Hanks. Vean, aquí está la mano, el 7 julio 23 del 98. Vamos a tener que medirnos la mano. Tiene chiquita la mano. Vamos a ver el pie. Somos más patudos que Tom Hanks. Vean, aquí tenemos a Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Vean, I'll be back. Regresaré. Aquí está. Vamos a ver aquí con Terminator y la misma mano de Terminator. Señores, puedo ser el modelo de Terminator, ¿no? Bien, vamos a ver el pie. Y calzamos igual, me pueden donar los zapatos también. Vean, el julio 14 del 94. Arnold Schwarzenegger, famoso por la película de Terminator. Así es, mis amigos, mis amigas, acá pueden venir un punto interesante, una parada obligatoria cuando vengan a visitar Hollywood, el TLC Chinese Theater, donde pueden venir a medirse los zapatos, medirse las manos aquí con su artista favorito. Muy interesante. Vamos a ver qué más vemos por acá. Aquí podemos ir viendo las estrellas: Mickey Mouse, Tommy Lee Jones, Lupe Vélez, Michael Jackson, señores. Lefty Fessel, Kathy Bates. Aquí les ponen su nombre si quieren tomarse una foto con su nombre. Aquí está Bruce Lee, señores. Bruce Lee, famoso actor chino. Si no han visto el video donde fuimos a Chinatown, también lo pueden ir a ver, se los voy a dejar. Vean allá también. Está el famoso Roosevelt Hotel. El Hotel Roosevelt, que es famoso porque aquí se hospedó por mucho tiempo Marilyn Monroe. Dicen también por ahí de que hay uno de los cuartos donde ella se hospedaba después de pasar a mejor vida o después de haberse desvivido. Aparece aún en esos cuartos, los espejos del cuarto. Es una de las historias que tiene este hotel. Aparte de que es famoso que cuando ella estaba en vida, pues se quedaba acá. Por ahí también está el Museo de Cera. Vean, allá está la famosísima Marilyn Monroe. Y por supuesto mi amigo Kobe Bryant,
Allá está The Rock también. Y Hulk. Todos esos son hechos de cera, por eso es el museo de cera. Vean. Ahí está. No era tan alta Marilyn Monroe, pero mujer súper famosa. Kobe Bryant casi de mi estatura. Bueno, es un poco más alto, pero no es tan alto como pensaba también. Porque son estatuas hechas justamente según las especificaciones técnicas, digamos, del cuerpo de cada persona. Sigamos por acá. Ahorita está cerrado. Vean, acá les hacen su estrella con su nombre para la foto. Y vamos a ir a un lugar famoso. Esta es la La Land Souvenirs, donde, señores, hay muchos souvenirs que pueden llevarse de recuerdo de esta zona. Una tienda muy famosa que tiene algunas esculturas, bueno, esculturas, estatuas, muñecos, como les quieran llamar. No se permiten mascotas, dice acá. Vean. Pero ahí están las estatuas del famosísimo. A ver quién es. Dejen en los comentarios, ya me olvidó. ¿Cómo se llama? Y aquí pueden llevarse los recuerdos que ustedes quieran. Vean. Acá hay de los Hollywood Los Ángeles. Están las estrellas también con los nombres que ustedes prefieran. Hollywood. Vean, está también la opción de que puedan tomarse algún recuerdo con el auto de Elvis. Vean, está súper genial. Se los muestro. Vean qué bonito de adentro. Con su teléfono y toda la cosa. Atrás con su traguito. Era bolo el muchacho. Vean qué bonito. Hasta de atrás, súper bonito. Y ahí está Elvis, el mero y único Elvis. Aquí hay como un supercito dentro de esta tienda también. Vean todo lo que hay por acá. Un delantal por si te gusta cocinar. Es una super tienda de souvenirs. Se llama La La Land. No podía faltar Kirby y Blancanieves, Disney, La Bella y la Bestia, tarjetas, por supuesto Super Mario. Vean, Super Mario. Miren, aquí hay Funkos de One Piece. Señores, vean, una chulada. Está también Naruto Shippuden. Ese camarada no sé quién es, se los debo. Ayúdenme ahí ustedes. Creo que también es de Naruto. Vean. A ver si conocen a esta chica de por aquí, señores, se los muestro. Hello. La famosísima Harley Quinn del Guasón. Vean. Pueden ver la historia en fotografías.
acá. Vean. Es Lassie, si no me equivoco. Si no lo conocieron es porque son muy jóvenes, señores. Yo ya estoy más o menos madurón. ¿Qué pasó, mi amigo? Todo tranquilo. Gorras, camisetas, los guaraches o las chanclas, sombreros. Vean, allá está nuestro amigo Oscar. Una pata de tiranosaurio Rex, vean. Una naturaleza, mafrencito. Para que puedan hacer su tecito. Para relajar la mente, mafren. Todo lo que pueden encontrar por acá. No podía faltar nuestro amigo, el murciélago. También podemos ver la otra parte de la moneda, porque también, pues, en algún momento cayó en decadencia este lugar. Ahora está un poco más restaurado. Pero vean, también hay personas que viven en la calle, personas que han caído en situaciones complicadas, de estupefacientes, digámoslo así, y pues condiciones que los hacen vivir en la calle. Entonces se ve un poquito de basura, un poco de cosas no tan gratas en ocasiones por eso, porque vive mucha gente acá en las calles y pues hacen desorden. Aquí seguimos en el Paseo de la Fama. Hay muchas estrellas donde se pueden tomar fotos. Ahí está Tom Cruise. Que hay comida callejera también, por si quieren degustar. Vean la fachada del Captain Theater, que les comentaba que es un cine. Ese es el centro comercial donde estábamos. Y estábamos mostrándoles desde justamente de acá. Desde acá les estábamos mostrando, allá está, de hecho, Kobe, se le ve la cabeza, la pelona ahí. Y ahí estábamos, y la entrada principal es por acá. Les comentaba la curiosidad de que estas estrellas pues son de famosos, pero prácticamente se las tienen que costear, se las tienen que pagar ellos mismos. Un poco más de $50,000 que tienen que pagar para tener una estrella acá. Y eso es para el mantenimiento, para su construcción. Y tienen que hacer un acto de presencia donde pues tienen que venir cuando se hace la inauguración de su estrella. Hay unas estrellas que no tienen nombre, así como estas que ustedes ven acá, que están para algún famoso que quiera pagar esos más de $50,000. Si te sobran un poquito de ese dinero, pues puedes tener tus estrellas. Aunque debe ser nominado, pero creo que cualquiera puede nominar a un actor. Y llegamos aquí, señores. Aunque usted no lo crea, llegamos. Believe it or not, de Ripley. Vamos. Este es un cruce en diagonal, en horizontal, en todas las direcciones, tipo en Nueva York o en Japón. Vean. Y ahí está el Museo de Ripley. Vamos a ver si podemos grabar un poco ahí. Vean. Nuestro amigo allá al fondo, un búfalo. Qué pasiones, mi amigo. Por $1 te pueden leer las bolas de cristal, la suerte. Este es Notorious Big y Tupac. Ahí los compas. Believe or not.
Puedes entrar al museo a ver todas las curiosidades, pero obviamente hay que pagar y ahorita no tengo el tiempo para hacerlo, pero si les gusta este tipo de contenido, por favor síganos. A corazón abierto. Wow. Está increíble, miren cómo late el corazón y esa máquina cómo funciona. Wow. Impresionante. Acá puedes obtener los tickets. Vamos a ver cuánto valen los tickets. Puedes comprar solo el para Believe or Not, el museo, para el Museo de Cera y para acá, para Ripley y Big Bus Tour. Y este creo que es un souvenir. Por ejemplo, vamos a seleccionar solo el de acá. Vamos a ver cuánto cuesta. Para adultos, $25. Vamos a ver comprando los dos, el Museo de Cera y el Believe or Not. Vale $45.99. Te ahorras ahí un par de centavos. Habría que ver cuánto vale solo el de Museo de Cera. El Tour y el de Ripley, $69. Más el Bus Tour y el $59. Hay dos tipos de tour. Vean qué curioso. El unicornio con un ojo. Un venado con dos cabezas. Un loro con dos cabezas. Una culebra con dos cabezas. Un souvenir extraño, pero esperado para este museo, para si lo creas o no. Vean, señores, el Waymo, ese es un taxi sin conductor. Un camarada ahí, que ese sí es de verdad. Bien, señores, acá se acaba este video. Espero que les haya gustado todo lo que vieron acá. Si les gustó, suscríbanse, denle a la campanita para que no se pierdan ningún contenido. Apóyennos en este canal. Nos vemos en un próximo video. Les voy a dejar unos videos por acá que ya hemos hecho para que los vayan a ver. Gracias y nos vemos luego.